Lejos de amainar, la ventolera desatada por el contrato firmado entre el Ministerio del Interior y Huawei va tomando forma de huracán. El Partido Popular lo engloba dentro del entramado de corrupción que rodea al gobierno y cree que obedece a los negocios de figuras muy cercanas a Pedro Sánchez, como el expresidente Zapatero, el exministro Pepe Blanco o el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando. ¿Por qué el gobierno ha elegido a una empresa china bajo sospecha para gestionar secretos de Estado? ¿No encontró en todo el mundo ninguna empresa más apropiada? ¿Por qué no hace caso de las advertencias de Estados Unidos o de la Unión Europea? Y como siempre, con Sánchez hay que seguir el rastro de la presunta corrupción para encontrar las respuestas a todas estas preguntas. Porque Huawei contrató al lobby de José Blanco, a Acento, para llevar sus relaciones con el poder en España. Lobby donde trabajaron, atención, Antonio Hernando y su mujer Anabel Mateos, antes de recalar en el gobierno de Sánchez y en Ferraz, respectivamente. Hay que decir que el gobierno sigue desmintiendo que este contrato comprometa la seguridad nacional y ponga en riesgo el intercambio de información de inteligencia con Bruselas o Washington, mientras recuerda a los populares que varios presidentes autonómicos, entre ellos Isabel Díaz Ayuso o Moreno Bonilla, también han firmado contratos con la compañía china, un argumento que, por cierto, ha hecho suyo en las últimas horas Vox para irrumpir en este debate. El Partido Popular no aclara si acudirá a los tribunales para que se investigue este contrato. Pues la verdad que no he podido ver las declaraciones del señor Cerdán, con lo cual no le puedo hacer una valoración. Lo que sí está bajo investigación es la causa contra Santos Cerdán, una figura de la que, como acaban de comprobar, huyen despavoridos los pocos ministros y altos cargos socialistas que dan la cara estos días. Algunos, como la ministra Sara Agesen, ni siquiera han tenido tiempo de leer una entrevista que se publicó hace 48 horas y de la que todo el mundo habla. También ha hablado la ministra Elma Saiz y lo ha hecho para salir en defensa de María Chivite, señalada por haber adjudicado varios contratos a Servina Bar, empresa investigada por pagar mordidas y de la que era propietario al 45% el ex número 3 del PSOE. Siempre mi trabajo se ha desarrollado cumpliendo a rajatabla y minuciosamente la legislación vigente, con una vocación firme con el servicio público, con el trabajo para el conjunto de la ciudadanía y con total colaboración y con total transparencia allí donde se me requiera. Defendiendo su gestión como consejera, defendía a Chivite, claro, que era su jefa. Ambas, por cierto, exoneradas por Bildu y PNV a la hora de tener que dar explicaciones sobre esta trama en el Parlamento navarro. A las 9:15 les recuerdo que vamos a hablar con el diputado navarro del PP, Sergio Sayas, y le preguntaremos también por el enfrentamiento entre su partido y el PNV, que han desatado las confesiones de Cerdán en esa famosa entrevista. ¿Sabes lo que pasa? Que no todo lo que digan los medios de comunicación, sobre todo la televisión y algunos medios, puede ser verdad, y deberían de haber confirmado ciertas cosas, sobre todo esta señora, ¿vale? Y demostraré que... Curiosamente, en ese contexto, el de la entrevista de Santos Cerdán en las páginas de La Vanguardia, ha reaparecido Koldo García para decir que mucho de lo que se está publicando y mucho de lo que se está diciendo es mentira y que ajustará cuentas, además, con los mentirosos. Y no sé si entre esos mentirosos incluye también al ministro Óscar Puente, pero lo cierto es que, según apunta hoy La Razón, igual que hiciera José Luis Ábalos, también se va a querellar Koldo contra los encargados de elaborar la auditoría que encargó en su día el ahora ministro de Transportes. Hablando de La Razón, hoy lleva a portada un titular impactante que tendremos ocasión de analizar en la tertulia. Titular que dice así: Sánchez rechazó en mayo la dimisión que le ofreció Fernando Grande Marlaska. Cuenta este diario que tras el revuelo generado por el contrato, lo recordarán, otro contrato, en este caso el firmado con Israel para la compra de balas, el titular de Interior ofreció su dimisión y el presidente la rechazó para no abrir otra crisis más. Aún así, seguiría en todas las quinielas de ministros que pueden salir en una hipotética crisis de gobierno que estaría preparando el presidente del gobierno durante estos días de asueto y retiro en La Mareta. Quien sí ha dimitido de sus cargos orgánicos, y ahora me estoy refiriendo a Sumar, es Carlos Martín, uno de los dos coordinadores generales que lideraba la formación desde hace apenas unos meses. Ayer comunicó su marcha alegando motivos de salud. Saben que habitualmente nuestra compañera Leticia Barquín cubre para Libertad Digital y Es Radio la actualidad de Sumar, así que me quiero detener unos minutos en este asunto para que nos ofrezca algún detalle adicional sobre esta baja. Leticia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, se marcha alegando motivos de salud, pero va a continuar como diputado en el Congreso, con lo cual parece un tanto extraño, ¿no? Sí, no solo puede parecer extraño, sino también algo contradictorio, porque bueno, pues que Carlos Martín alegue motivos de salud para dejar su cargo orgánico como coordinador general, pero mantenga su escaño como diputado y además conserve también la portavocía de la Comisión de Hacienda, pues bueno, no solo es extraño, sino también contradictorio, ya que la dinámica parlamentaria, con su ritmo intenso y su exposición constante, puede resultar incluso a veces más exigente que las funciones que desempeñaba hasta ahora, especialmente teniendo en cuenta que la mayoría de las intervenciones públicas de Sumar era Lara Hernández, su hasta ahora compañera, quien asumía el rol de portavoz. O sea, más bien este movimiento de Carlos Martín, a mi parecer, parece más un distanciamiento definitivo de Sumar que una simple marcha por motivos de salud. Recuerda hoy Voz Populi, luego le vamos a preguntar en tiempo de tertulia a Alejandro Vara, que en el pasado Carlos Martín manifestó su rechazo al cupo catalán, teniendo en cuenta que Yolanda Díaz no se ha opuesto a este pacto y que ha suscrito en este caso el argumentario del gobierno, defendiendo que Cataluña no tendrá una financiación singular y privilegiada. Su dimisión podría obedecer precisamente a las discrepancias con la dirección de Sumar sobre este asunto, o no sé si con la dirección de Sumar, porque ya Yolanda Díaz no tiene cargos orgánicos, sino directamente a discrepancias con la vicepresidenta. Sí, bueno, tal y como nos han confirmado, esa decisión ya estaba meditada desde hace tiempo y al igual que ha ocurrido con otras figuras de Sumar que han abandonado el partido, como pongamos de ejemplo Elisabeth Duval, su salida, la de Martín, no responde a un hecho aislado, sino yo creo a la acumulación de diversos desencuentros. De hecho, esta discrepancia con el cupo catalán se evidenció el año pasado, es decir, ha pasado ya más de un año. Y sobre todo, más si cabe, siendo el principal referente económico de la formación, que en ese momento sus advertencias fueron totalmente ignoradas cuando dijo que el cupo catalán no solo ponía en riesgo la autonomía fiscal del Estado, sino que también suponía ahondar en la fragmentación de la clase trabajadora. Como digo, estas advertencias fueron ignoradas, ya que, bueno, pues Sumar, aunque Yolanda Díaz no esté ahora liderando el espacio, sí que lleva un poco la voz cantante, por lo que prefirió hacer seguidismo del PSOE y cumplir con sus acuerdos de investidura. A Yolanda Díaz hay que decir que esta salida, esta dimisión le ha pillado iniciando sus vacaciones de verano. No sé qué planes tiene ahora Sumar, si es que le ha dado tiempo a trazar algún plan para reestructurar la dirección del partido. Bueno, pues sí, a Yolanda Díaz se encuentra ahora en la costa gallega disfrutando del verano, pero bueno, desde el partido nos dicen que fueron informados desde el primer momento por Martín sobre su decisión y, como decía, que ha sido una decisión meditada y tomada hace tiempo, pese a que Martín, bueno, pues, fue nombrado coordinador general hace apenas 5 meses. Entonces, bueno, pues hace tiempo no sé a qué se refieren. Aseguran también que en todo momento han estado al tanto de su situación personal y política y, bueno, pues expresan su máximo respeto por la decisión de Carlos Martín, subrayando que el ejercicio de la actividad política, nos dicen, debe ser compatible con la vida personal. Sin embargo, bueno, pues está claro que han querido aprovechar el periodo estival para que comunicara su dimisión en un intento por minimizarlo. Dos asuntos más, Leticia. Esta salida, desde luego, nos refuerza precisamente a Sumar en un contexto además especialmente delicado para la formación, porque las encuestas son pésimas y además las diferencias con los partidos que integran el grupo parlamentario no hacen más que agrandarse con el paso de las semanas. Hace unos días, por ejemplo, Gabriel Rufián propuso una gran coalición de izquierdas. ¿Tú lo ves factible? No sé qué se comenta en Sumar al respecto, teniendo en cuenta además, claro, que es que son muchos partidos y en ocasiones con intereses cruzados. Bueno, pues el líder de Esquerra, Gabriel Rufián, siempre ha tirado más hacia Podemos que hacia Sumar. En cualquier caso, esa alianza plurinacional de la que habla, pues suena muy bonito, pero al final es como echar agua al mar. Sumar no es la primera coalición de partidos de izquierdas
vemos, Unidas Podemos, en Comú Podem, en Cataluña, Adelante Andalucía, son otros ejemplos que han acabado con el mismo final. Y bueno, pues es que el choque de egos, las luchas por el liderazgo les pasan factura, por mucho que Yolanda Díaz, que este ha sido su única intervención esta semana, pues diga que esto no va de siglas, sino que la realidad es que todos quieren tener una cuota de poder, más que un conjunto de una unión entre proyectos. Uh-huh. Y luego también quería mencionar que desde Sumar nos han dicho que el plan que tienen ahora para asumir la dirección del partido tras la salida de Carlos Martín uh-huh. Viene más por el hecho de hasta que termine el verano, es decir, hasta que termine el verano esto está en pausa. Y no nos han querido decir si será Lara Hernández quien asuma en solitario el liderazgo o si el puesto de Martín va a ser reasignado. Entonces, bueno, pues la incógnita se mantiene hasta sí. que acabe el verano. Sí, que es una manera quizás también de ocultar que esta dimisión les ha cogido por sorpresa, claro, porque es una manera, tú dices, bueno, vamos a esperar unas semanas y a partir de septiembre vamos a ver cómo reestructuramos esto, pero si al mismo tiempo estás defendiendo y estás filtrando que ellos ya eran conocedores de esta situación, bueno, pues no casan muy bien, la verdad, ambas ideas. Ya por último, pensando en un hipotético futuro, no sé si más lejano o más cercano, ¿tú ves a Yolanda Díaz como candidata en unas elecciones generales? Pues la verdad es que todavía no ha anunciado públicamente su deseo por liderar el espacio en próximos comicios, pero sí estamos viendo a una Yolanda Díaz que no se rinde y trata de mantenerse en el tablero político a toda costa, reivindicando las medidas que desde Sumar están impulsando, como la reducción de la jornada laboral, los permisos de maternidad y paternidad, siempre intentando diferenciarse de un Podemos que dicen está más centrado en generar ruido, por lo que todavía es pronto para saberlo, pero todo hace pensar que sí quiere continuar a los mandos de Sumar. Bueno, pues veremos qué pasa en los próximos meses y lo analizaremos. Seguro, Leticia, que volveremos a departir, porque además se avecina un nuevo curso frenético. Cuídate. Un saludo. Es la mañana. Es radio. Es un gran factor, así que el 100% de la tarifa en todos los chips y semiconductores que vienen a los Estados Unidos. Pero si has hecho un compromiso de construir o si estás en el proceso de construir, como muchos lo son, no hay tarifa. Si por alguna razón dices que estás construyendo y no lo haces, entonces volvemos y lo añadimos. Y este anuncio, verbalizado por Donald Trump esta misma madrugada, acompaña a la entrada en vigor hoy del acuerdo comercial firmado hace unos días con la Unión Europea. Un acuerdo histórico, en palabras de la presidenta Ursula von der Leyen, y muy desfavorable para no pocos analistas y cancillerías europeas. Desde hoy, la administración Trump impone aranceles del 15% a las importaciones procedentes de la Unión y Bruselas se compromete a invertir centenares de miles de millones en Estados Unidos. Si no lo hace, lo dijo Trump ayer, esas tasas escalarían del 15 al 35%. Javier Santa Cruz, economista y analista financiero, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Bueno, antes de nada, ¿cómo crees que van a responder hoy los mercados, teniendo en cuenta que, coincidiendo precisamente con la entrada en vigor de este acuerdo, pues Donald Trump anuncia nuevos aranceles? Pues una reacción probablemente parecida a la que hemos visto en los días anteriores, donde tenemos por un lado bastante volatilidad, incluso teniendo en cuenta que estamos en meses donde los volúmenes de negociación bajan bastante, donde también cada día, pues según veamos cuáles son los sectores que pueden verse más beneficiados o perjudicados, eso pues termina reflejándose en su cotización en bolsa. Por ejemplo, quizá el elemento más impactante de las últimas horas, ya cuando el mercado está cerrado, es el decir que se van a imponer unos aranceles del 100% a los productores de semiconductores y de chips que exportan a Estados Unidos para intentar atraerlos. Por tanto, aquí cada día es una sorpresa diferente, porque lo novedoso de este tipo de negociación comercial que se está haciendo en los últimos meses es que no existe un solo documento serio donde estén recogidas de manera
manera clara las cláusulas del acuerdo y por tanto es a la libre interpretación y muchas veces a la libre conveniencia de cada una de las partes. Lo comentaba, Trump amenazó ayer con elevar esos aranceles hasta el 35% si Europa no elevaba sus inversiones allí concretamente en 600.000 millones de dólares, pero ese compromiso realmente ya figura en el acuerdo. No parece muy lógica, ¿no?, esta amenaza. Claro, igual que la compra también de material militar por valor de medio billón, que es otro de los elementos que se destacaron cuando se anunció hace 2 semanas el acuerdo, concretamente en el caso de los 600.000 millones de inversión europea en Estados Unidos, hay un problema no menor, que es que quien invierte son las empresas europeas. No, la Comisión Europea como ente como tal no puede hacer esas inversiones, ¿no?, ni tampoco ninguna otra de las instituciones comunitarias. Por tanto, lo que tiene que producirse es un factor de atracción, y no sabemos todavía exactamente cuál es, para que ese flujo de capital, que en Europa es necesario, de hecho en los últimos ya casi 2 años venimos repitiendo en bastantes ocasiones que el capital, en este caso el ahorro europeo, Europa es uno de los principales ahorradores a nivel mundial, en vez de colocarse fuera es necesario colocarlo dentro porque no se tiene que desarrollar una parte importante de las ventajas competitivas de futuro sobre la base de este dinero, ¿no? Y entonces estaríamos justo haciendo lo contrario de lo que las propias instituciones europeas, empezando por la Comisión, habían abogado desde hace ya 2 años, pues con los famosos informes de Draghi y Letta. Javier, esta amenaza y estos últimos y nuevos anuncios de aranceles, no sé si retratan un poco la ingenuidad de la Comisión Europea. Te lo pregunto porque el acuerdo precisamente se fundamentó en la seguridad jurídica ante la volatilidad de la política económica de Donald Trump y ya ha saltado por los aires esa seguridad jurídica cuando apenas acaba de entrar en vigor el acuerdo. Claro, y además esto tiene exactamente el mismo patrón que días antes cuando se anunció el acuerdo con Japón. De hecho, el negociador japonés hace unos días volvía otra vez a insistir en que no existe un mecanismo que puede como tal por parte de Japón, pero lo mismo ocurre con la Comisión Europea para decir que se van a invertir, también era una cantidad muy similar, en torno a los 600.000 millones de capital japonés y ahora el capital europeo en Estados Unidos. Ahí lo que está claro es que sabe perfectamente Trump, la administración Trump, que tiene que recuperar una parte de la fuga de capitales que se produjo tanto de la bolsa como también de la deuda americana entre los meses de marzo y abril, y eso desde luego no es fácil. Es verdad que ahora los mercados, sobre todo el Wall Street, está subiendo bastante, está tocando ya máximos de nuevo, y por tanto es más fácil poder generar atractivo para que el capital fluya hacia Estados Unidos, pero de todos modos, no solo por la parte financiera, sino también por la parte de bienes y servicios, pues estamos ante la más absoluta de las incertidumbres. Yo creo que aquello que decía la Comisión de que se iba a generar seguridad jurídica, todo lo contrario. Como parte de este acuerdo, Europa se ha comprometido a multiplicar sus inversiones en Estados Unidos, por ejemplo, en el sector gasístico, aunque Estados Unidos sea un socio prioritario. No sé si de algún modo estamos trasladando nuestra dependencia del gas ruso al gas que llega desde Estados Unidos en metaneros. Sí, de hecho España es la que va por delante en términos de aumentar la dependencia energética de Estados Unidos. Es verdad que en este caso pues es beneficioso, dado que Europa no podía seguir y no era razonable que siguiera conectada al gas ruso, tanto la parte sancionada como todo aquello que circula vía terceros países que revenden el gas ruso para de esa manera pues burlar las sanciones, pero el problema que tenemos con la energía, que es una de las partes esenciales también del acuerdo, es que nuestra dependencia del gas no va a menos, sino que va a más. De hecho, en el caso, volviendo al caso de España, desde el apagón, desde el 28 de abril, hemos incrementado la presencia del gas tanto en el mix de generación
generación eléctrica como en la determinación de los precios de la electricidad, y ahí lo que estamos viendo es que viniendo de Estados Unidos, que viene en barco y por tanto siempre suele ser más caro que traerlo por gasoducto, por ejemplo, pues de Argelia, que ha sido el principal suministrador histórico de España en los últimos 40 años, lo que lleva esa dependencia cuando te atas o cuando te comprometes demasiado con un único suministrador, aunque sea Estados Unidos, pues estás al albur, evidentemente, de que se tomen decisiones que te puedan perjudicar en momentos concretos, como puede ser este de mercado. Centrándonos en las consecuencias para España, ¿qué impacto van a tener estos aranceles, este acuerdo comercial? Por lo que parece no tenemos una exposición tan elevada, ¿no?, como otros países de la zona euro. El impacto global es relativamente más modesto o más pequeño que la Unión Europea 27, porque nosotros tenemos el signo comercial cambiado con respecto a lo que tiene Europa. Europa tiene un superávit en bienes de 150.000 millones y un déficit en servicios de 100.000, o sea, el neto son 50.000 millones, digo cifras redondas, y en el caso de España tenemos un déficit comercial de déficit en bienes de 10.000 millones y un superávit en servicios de 6.000. Los aranceles que nos aplicas a los bienes, no a los servicios. Por tanto, por esa parte nos escapamos un poco. ¿Dónde están los principales impactos negativos? Fundamentalmente la industria agroalimentaria, que es uno de los principales bienes, que veremos hasta qué punto hay una lista de algunas excepciones, los componentes de automóvil y el sector químico, y quizá también por la parte del acero y el aluminio, que siguen estando los aranceles al 50%. Se calcula que el sector del vino y el aceite son los más afectados, teniendo en cuenta que en los últimos años otros mercados han entrado a competir con estos productos. No sé si va a ser complicado colocarlos en otros países, o si la calidad del producto, que en el caso del vino, del aceite español, pues es muy bueno, va a facilitar que penetren en otros mercados. Ahí jugamos con la ventaja competitiva de que buena parte de estos productos son de demanda cautiva, es decir, que incluso aunque el precio subiera un 15, un 20, un 30 o a lo mejor un 50%, sería muy difícil que el consumidor norteamericano sustituyera el producto español por otro de otras procedencias. En el caso del aceite es aún más complicado, porque España es el principal productor de aceite de oliva a nivel mundial. Y esa ventaja es lo que salva en parte sobre todo pues las ventas, ¿no?, en términos el valor monetario, ¿no?, de las ventas que hacemos. Pero con todo y con ello, el problema lo tenemos también en eso que decimos los economistas, que es el coste de oportunidad, es decir, dónde deberíamos estar si no hubiésemos caído en esta guerra arancelaria, y en ese sentido coartar una parte sustancial del crecimiento futuro en un mercado que va a seguir creciendo como es el de Estados Unidos, pues ya en sí mismo es una pérdida que tenemos que valorar. FEDEA ha publicado un informe recientemente en el que señala que no solo los productos que se venden en Estados Unidos se van a ver afectados, sino también el resto, ¿no?, porque los costes se van propagando al resto de cadenas de suministro, entiendo. Claro, es que esto es podemos llamarlo bien, teoría de vasos comunicantes, porque el comercio internacional globalizado desde hace ya muchos años hace que se alteren las relaciones comerciales entre los países, pero incluso más importante que eso es la variación de los precios relativos, es decir, hay una diferencia y por tanto un trasvase de competitividad-precio entre los países. Por ejemplo, el caso de esto que estábamos hablando al principio de los semiconductores, o el caso de las materias primas básicas en la industria, entre otros, lo que van a hacer va a ser generar más atractivo a otros países, como es el caso incluso el de China frente al de Estados Unidos, y en este sentido, si solamente miramos la cuenta de resultados y no miramos más allá con un carácter o con una visión un poco más estratégica, lo que estamos haciendo es empujarnos hacia las manos del otro gran bloque, que es el bloque chino, con todas las dificultades y sobre todo con todos los riesgos que tiene, como además comentabais hace unos minutos con el caso Huawei. Dejando a un lado las cifras macroeconómicas, te hago una pregunta que seguramente será la más demandada. ¿Qué impacto va a tener este acuerdo comercial para el ciudadano español y para el ciudadano norteamericano? Para el norteamericano, sin duda, la inflación, es decir, una subida de los precios y especialmente de los bienes básicos, porque Estados Unidos lleva 50 años en déficit en bienes, es decir, eso es no diría imposible, pero es muy difícil corregir, y menos aún con las medidas que está tomando la administración norteamericana, que son
prácticamente calcadas a las que hace también 50 años la administración Nixon, anteriormente algunos gobiernos demócratas y luego después otros más antes de los 80, aplicaron porque pensaban que esa era la fórmula para reequilibrar las cuentas exteriores de un país. Y eso, desde luego, es un auténtico disparate. En el caso del consumidor español, probablemente la inflación no la tendremos de manera tan marcada y dependemos más de los precios de la energía. Si mientras los precios del gas no suban demasiado, y también los del petróleo, pues eso, que es un tercio de la cesta de la compra, lo tendremos un poco más moderado. Pero incluso aunque no suban los precios, si aumentamos más la dependencia del gas y no la equilibramos con otras fuentes de energía primaria, pues ahí es donde sí que tendremos probablemente a medio plazo consolidar la situación de inflación que ya tenemos de los últimos 2 años y que sea difícil volver a ver cosas como las de hace 8, 10 años, 7 años incluso, que era pues de inflación prácticamente cero. Yo sé que esta pregunta que te voy a hacer es de difícil respuesta porque Trump es del todo imprevisible, pero no sé si crees que va a poner fin en algún momento a esta guerra comercial y de qué podría depender que lo hiciera o no. Yo creo que la cercanía a las midterms, a las elecciones de mitad, ¿no? Cuando tienen que renovar una parte de la Cámara de Representantes del Senado, puede ser un factor moderador. Tradicionalmente lo ha sido en todos los gobiernos, con independencia del signo que fuera. Pero desde luego el problema que tenemos aquí es muy serio porque se han roto varias costuras que son difíciles de recomponer a corto plazo de la confianza que Estados Unidos generaba en sus aliados occidentales desde hace más de 70 años, y esto pues no sé si será factor suficiente para que el votante norteamericano lo tenga en consideración y sobre todo obligue a un cierto giro a Trump. Bueno, pues veremos, porque no queda demasiado para esas midterm el próximo año, si no recuerdo mal, en 2017, efectivamente, las elecciones legislativas a mitad de mandato, así que veremos qué ocurre. Javier Santa Cruz, pues un placer, como siempre, hablar contigo y analizar la actualidad económica y financiera. Un saludo. Gracias, un abrazo. A puntito de alcanzar las 8:30, 1 hora menos en Canarias. Sergio Veras, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Nos ha echado un poco el tiempo encima, es mi culpa, lo asumo, pero vamos a iniciar rápidamente el repaso por otras noticias que nos deja la jornada, empezando por ese reparto de inmigrantes que va a empezar la próxima semana. A 4 días de que el Ejecutivo comience a trasladar a la península a los MENA solicitantes de asilo que están en Canarias, los gobiernos regionales siguen sin saber cómo les afectará y critican la falta de información. El gobierno, sin embargo, presume de su sensibilidad con los inmigrantes y además sostiene que ninguna región se quedará excluida del reparto. El Ejecutivo esconde así el decreto aprobado en el mes de marzo, según el cual Cataluña y País Vasco quedan fuera de este plan. Obvian también que han retrasado 5 meses el cumplimiento de la sentencia del Supremo. Elma Said es la ministra de Migraciones. Que no va a haber excepcionalidad. Estamos trabajando en todos los centros de nuestro país, en centros de nuestra titularidad, y como digo, es muy importante, de la mano de Fiscalía y teniendo en cuenta cada uno de los casos de estos menores especialmente vulnerables. Estamos trabajando poniendo 1.200 plazas de nuestros recursos para dar cumplimiento exquisito y escrupuloso al auto del Tribunal Supremo. Polémica en Murcia. PP y Vox vetan en Jumilla, Murcia, la celebración de fiestas musulmanas como la fiesta del Cordero en espacios públicos. El consistorio se ha convertido en el primero en aprobar una moción de estas características por ser ajenas a nuestras tradiciones e incompatibles con la identidad, usos y costumbres de la nación española. El gobierno investiga este veto en busca de posibles delitos de odio. Desde el PP, el portavoz Miguel Tellado no se pronunciaba por el momento. La verdad es que desconozco esa información y me cuesta mucho posicionarme sobre cuestiones que no conozco y por lo tanto al acabar la rueda de prensa estudiaremos esa información y mantendremos una posición, ¿no? Pero desde luego máximo respeto a todas las creencias religiosas en nuestro país. Aprobada la venta de la filial británica del Sabadell. Los accionistas del Banco Sabadell han aprobado la venta de su filial británica TSB al Santander por más de 3.000 millones de euros. Con esos ingresos, la entidad catalana repartirá en primavera un dividendo extraordinario de 2.500 millones, aunque con matices. Sabadell solo beneficiará a los accionistas que rechacen la OPA del BBVA. En la Junta, su presidente Josep Oliu señalaba los beneficios de la operación. La propuesta consta en el orden del día de esta Junta y es independiente de la OPA y se podría o se propondría llevar a cabo tanto en el contexto actual como en un contexto sin OPA, por su clara aportación que es beneficiosa para el banco y para sus accionistas, por su alineamiento con la estrategia definida por el Consejo de Administración en su día.
Día clave para la guerra en Gaza. En Israel, el gabinete de seguridad de Netanyahu decide esta tarde Jerusalén la ampliación de la ofensiva en Gaza y su posible ocupación total. A pesar de la oposición de la cúpula militar, el primer ministro israelí, ante el colapso de las negociaciones con los terroristas de Hamas, se reafirma en su intención de tomar el control total de la franja. Las fuerzas de defensa aseguran estar preparadas para llevar a cabo cualquier decisión. Desde la ONU, en cambio, advierten sobre las consecuencias humanitarias catastróficas que dicen tendría una ocupación total de Gaza. Y en deporte, Sergio, continúan los amistosos. Día de muchos amistosos ayer. El Atleti empató a 1 con el Rayo a puerta cerrada. El Villarreal vence al Arsenal en Londres y el Betis pierde con el Como de Fábregas en un partido marcado por una brutal pelea al descanso. Además, según la prensa catalana, Hansi Flick y la directiva decidirán hoy si le quitan el brazalete de capitán a Ter Stegen. En baloncesto, segundo partido de preparación para el Eurobásquet, España-República Checa a las 9 en Málaga. Bueno, me han chivado que Pablo Planas y Alejandro Vara ya están preparados para entrar en la tertulia, así que no les voy a hacer esperar mucho más. Pero antes, Jaime Fernández, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Es momento de plantear la pregunta a nuestros oyentes. Efectivamente, hoy queremos conocer lo que les parece a nuestros oyentes la prohibición de PP y Vox en Jumilla para celebrar actos islámicos en espacios públicos. La localidad murciana se ha convertido en la primera en llevar a cabo un veto de este calibre, algo que se ha producido gracias a una moción de Vox en la localidad murciana que proponía defender las tradiciones del pueblo español, en la que incluía además prohibir la celebración del Ramadán y o de la fiesta del Cordero en público. Además, también una enmienda del PP en la que prohibía realizar actividades ajenas al deporte en las instalaciones para ello y en la que se apoyaba también esta promoción y fomento de las tradiciones de nuestro país. Por esto mismo queremos saber qué les parece esta prohibición y si creen que la oposición ha caído en la trampa y le ha puesto en bandeja al gobierno de Pedro Sánchez el discurso de racismo y xenofobia que, según ellos, tienen PP y Vox y además llevan alimentando desde hace mucho tiempo. Así que ya nos pueden dejar sus opiniones en nuestro Instagram, @eslamañana_de_fjl, o a través de un audio WhatsApp en el 648 91 92 60. A la tertulia. Es la mañana. Es radio.